Las casas astrológicas, la experiencia individual en un marco de referencia. Libro escrito por Dan Rudiger, publicado por la editorial Kier, en la voz de Lola Rodríguez de Revolución de la Conciencia. La 11ª casa. Así como la 5ª casa se refiere a la liberación de fuerzas conectadas con la 4ª casa, de igual modo, la 11ª casa se ocupa de las formas que las fuerzas que se manifiestan en la fase de la 10ª casa puedan tomar cuando se libera. Las energías y facultades concentradas en la 4ª casa hallan su expresión a través de mecanismos desarrollados en la 5ª casa, actividades procreativas o creativas, efusiones emotivas del yo, contingencias y toda clase de temeridades, gestos dramáticos en los que el individuo funciona con una brillantez personalísima o como quien es dueño de hombres y circunstancias. La 5ª casa es la del autócrata cósmico, el Sol, quien hace afluir por el espacio su gloria refulgente y controla rigurosamente los movimientos de sus planetas. La fuerza de la sociedad, de la colectividad o del grupo se libera en la 11ª casa a través del individuo. Con más exactitud, esta fuerza se libera a través de las actividades que el individuo realiza dentro de la unidad social a la que él pertenece, la nación, la clase o el rango, la iglesia o el grupo profesional. Cuando logra establecerse con quien participa en la sociedad, el individuo es capaz de operar luego, creativa o placentariamente, en el ambiente social que su trabajo o su prestigio le franquee. La experiencia que él ganó en la 10ª casa le posibilita fijarse en nuevos objetivos sociales o nuevas metas profesionales, o esparcirse en compañía de sus colegas y amigos. Si esta experiencia de la 10ª casa es vital y en ella él se encuentra con una fuerza o un poder reales y una apertura real hacia las necesidades de la situación con la que se enfrenta, entonces el individuo desarrolla una actitud nueva, nuevos ideales y planes concretos de mejoramiento social o profesional. Si su participación en la vida de la sociedad ha sido superficial o pasiva, o se basó puramente en el hecho de gozar de prestigio, entonces es probable que busque uno u otro modo de evadirse socialmente, lo cual incluirá desde reunirse para tomar el té hasta asistir por la noche a un teatro de revistas en compañía de amigos de mentalidad parecida. Vimos en capítulos anteriores que al meridiano se lo puede considerar el eje de la fuerza o el poder, mientras el horizonte representa al eje de la conciencia. En la 4ª casa, el individuo extrae esa fuerza o ese poder inconscientemente o con una conciencia puramente subjetiva de la matriz de la raza, la familia, la tradición o el medio ambiente. De allí en adelante, el individuo lo elabora y personaliza. Se trata de la fuerza o del poder que emana de las raíces del suelo y, en última instancia, del centro de nuestro globo, que es la base sustentadora de toda la humanidad. La fuerza o el poder de la 10ª casa resulta de la coparticipación que tomó forma en la 7ª casa, se tornó productiva en la 8ª casa y alcanzó en la 9ª casa la hondura preliminar de la inteligencia necesaria para asegurar al edificio de la civilización un andamiaje valedero. Las actividades de la 10ª casa suministran este andamiaje o este plano o croquis. En la 10ª casa, el sistema de castas de la India, las pautas económicas y mercantiles del Imperio Romano, los gremios de las ciudades libres del final de la Edad Media y la sociedad planificada del futuro se establecen sobre los cimientos de las leyes descubiertas en la 9ª casa. Pero un patrón o un andamiaje deberá llenarse con algo concreto y sustancial y con vitalidad. La fuerza de la personalidad humana, sola o en grupos, deberá ser puesta en circulación en y a través de estos planes. La ley y el ritual solos no crean una civilización. La interacción de muchos individuos hace que el taller de la civilización esté en marcha. Pero
Así como un hogar sin hijos, sean estos biológicos o espirituales, es solo una estructura, de igual modo, una sociedad sin visión creadora ni medios para poner en circulación la fuerza de los individuos creadores es una estructura despojada de espíritu que con el tiempo deberá desintegrarse. Pero, ¿cuál es la sustancia de esa visión creadora y cómo crecen las mentes y las almas de los individuos? Al considerar el significado del meridiano y del cenit, dije que el meridiano ha de juzgarse también como la línea formada por la columna vertebral de un hombre que está de pie erguido. Esta columna vertebral erguida es el yo, que se concretó y tornó operativo. Es la firma o la rúbrica de la fuerza del ego de un hombre, y su fuerza y su responsabilidad individuales. Uno de los polos del meridiano es el centro del globo, y más allá de él están todas las fuerzas inconscientes propias de la vida interior. El otro polo es la estrella que brilla en el cenit de la vida del individuo. Arraigado en el centro y con una estrella sobre su frente, el ser humano individualizado y consciente se convierte en un instrumento que pondrá en circulación la fuerza creadora que es propia del eje vertical de toda vida, raíz y semilla. Las fuerzas de la semilla están activas en la quinta casa. La semilla nueva se forma en la 11ª casa. Y esta semilla nueva es, en el reino humano, más que un mero duplicado de la semilla de antaño. Es una semilla nueva porque el hombre tiene la fuerza que sumará constantemente a su visión y a su creación. Todo lo de antaño podrá ser combinado por el hombre creador en un mañana nuevo que no necesita repetirse hoy. El reino humano, según las palabras del conde Korzybski, desarrolló la facultad de comprimir el tiempo. El hombre puede irse sumando constantemente porque puede recordar. Recordando, puede registrar sus experiencias y deducciones. Registrando, puede transferir lo que él ganó a las nuevas generaciones, las cuales, a su vez, harán lo mismo. De modo que hay un proceso constante de acumulación y síntesis en funcionamiento en la humanidad. Y este es el significado de civilización. Puede haber periódicas épocas de oscuridad, pero hasta en estas épocas relativamente oscuras, la civilización se conserva en semilla. Se guardan constancias y registros en cavernas, en monasterios y a través de la palabra hablada. La llama de la civilización no muere. Ninguna generación necesita comenzar de la nada. Las revoluciones destruyen la corteza superior de la sociedad, pero aquí y allá, unos pocos recuerdan y legan su conocimiento a mentes que lo buscan con avidez. Y he aquí como Rusia, cuya aristocracia y clase intelectual habían sido eliminadas, surgió en menos de 20 años para asombrar al mundo con sus iniciativas en la guerra y en la paz. ¿Qué significa esto? Significa simbólicamente que las estrellas del cenit siguen brillando y dotando a los individuos creadores que, en la 7ª casa, aprendieron el secreto de la coparticipación, la fuerza de la hueste celeste de la semilla. La humanidad es una totalidad orgánica. Tanto los muertos como los vivos, y en un sentido tal vez también los que no nacieron, constituyen una hueste creadora. El hombre es esa hueste. Esta opera a través de una visión y fecunda con esta a los individuos bastante lúcidos y fuertes y bastante dedicados y potentes como para llevar la ardiente antorcha de la civilización. La estrella del destino de cada individuo, que brilla en el cenit de su vida, se convierte en la 11ª casa, en una vibrante fuente de fuerza en real funcionamiento. Las concreciones que llenan la fase de la experiencia de la 10ª casa son condicionadas en gran medida por lo que ocurrió en las fases de las casas 7ª, 8ª y 9ª. Sin embargo, cuando se llega al cenit, alguna fuerza nueva fecunda a la totalidad de estas fases mencionadas en último término. Esta fuerza nueva es la de la colectividad mayor, la de la sociedad humana, la de la nación, la de la totalidad universal. Hablando simbólicamente, es la fuerza de las estrellas.
Y esa fuerza desciende de lo alto y corona al individuo que cumple con suma aptitud su función en la labor del mundo. Es la lengua de fuego que descendió sobre cada apóstol en Pentecostés. Es el Espíritu Santo. Es la fuerza celestial, la fuerza de la comunidad, la fuerza de la iglesia, la fuerza de Dios, cuando Dios es concebido como el alma y como la totalidad del todo universal. Esta fuerza que desciende de lo alto opera en la 11ª casa como una visión creadora. Aquí, la sustancia de cada mañana creativo es acumulada y vivificada por la fuerza de las constelaciones en el cenit. Aquí, el destino creador es modelado por manos forzadas, por manos esforzadas y por mentes previsoras. Aquí funciona el elan vital que genera eternamente universos, la oleada potente e impredecible de evolución creadora que marca el mañana con una libertad espiritual y creadora. Los astrólogos han identificado a menudo a todos los procesos creadores con la quinta casa, pero en la quinta casa está el individuo que crea, estrictamente como individuo o como jefe de un hogar, y su creación se basa esencialmente en factores biológicos. En la 11ª casa está la totalidad que crea a través del individuo, cumpliendo su función en la economía de esa totalidad. Es creación no del individuo, sino a través del individuo. Cristo, el Espíritu Universal, actúa entonces a través de la transfigurada humanidad de Jesús. Entonces, esta acción libera la fuerza del Cristo, la fuerza de la totalidad, la fuerza que, si no hay estancamiento ni cristalización, deberá renovar periódicamente la sustancia y la forma del organismo. Es acción sin interés personal en los frutos de esa acción. Es la única clave de acción verdaderamente creadora y libre. El individuo se convierte en una lente transparente que concentra la luz y proyecta sobre todos los suelos vírgenes la imagen del sol, o la armonía celeste de la hermandad de las estrellas. La astrología tradicional habla sin precisión de la 11ª casa como la casa de las esperanzas y los deseos. Qué concepto endeble sobre una de las más vibrantes de todas las casas. Se trata de un concepto medieval, porque en una sociedad regida completamente por pautas biológicas y feudales, ¿qué otra cosa podría hacer el individuo sumergido, el pecador, sino esperar y desear un futuro mejor? El único camino expedito para una acción más creadora era ser miembro de una hermandad y participar así, en secreto, de los creadores impulsos de la humanidad. Esto significaba reunirse con amigos y compañeros que estuvieran animados por parecidos anhelos de idealidad y cambio creador, social o religioso. Esto significa aún la comunión de los pocos que, juntos, constituyen la semilla de un nuevo día. En esta comunión hay fuerza, y esta fuerza sola es garantía de inmortalidad, o la aptitud para ser siempre diferente mientras se sigue siendo el mismo. La semilla realizará en la 12ª casa el último sacrificio para hacer posible un mundo nuevo. En la 11ª casa reúne alrededor de sí a la fuerza. Concentra dentro de sus muros a la fuerza de la vida que es universal y creadora. Al final, la vida gana siempre, pero son muchas las semillas que perecen y se convierten en abono para el futuro. Soñar y forjar ideales no basta. La 11ª casa es una casa de la fuerza activada y concretada. Si ahora miramos los asuntos de la 11ª casa desde un punto de vista más psicológico, descubrimos que el tipo de experiencias que normalmente han de encontrarse en conexión con esta casa tienen mucho que ver con la actitud de un individuo hacia la realización y el buen éxito social, o la falta de ambos. Digamos que un hombre ha luchado con afán y constancia para lograr algo, y obtuvo su meta, satisfizo su ambición, y sus esfuerzos tienen por recompensa una posición social, y tal vez prestigio o incluso fama. ¿Qué hará él con su triunfo? O si fracasó en alcanzar la meta que deseaba, ¿qué podrá él sacar en limpio de su fracaso? La 11ª casa es una casa sucedente, y como vimos, la nota clave de estas casas es la palabra uso. Al fracaso se le puede usar
creativamente al igual que al triunfo, y a menudo con más facilidad. Tanto al triunfo como al fracaso se los debe usar sabia, significativa y creativamente. El uso que una persona haga del logro o del fracaso es el que establece lo que esa persona vale. Si una persona demuestra en la 10ª casa que ella puede desempeñar satisfactoriamente una función pública, en la 11ª casa ella tiene que demostrar tanto al respecto de sí misma como de sus amigos que produjo ese triunfo a su ser total o a su modo de vivir, sentir y actuar en su círculo social. O debe ser capaz de demostrar si tiene la valentía y el vigor como para aprender de su fracaso y elevarse por encima de este. El triunfo o el fracaso solo podrán usarse imaginativa y creadoramente si uno no se identificó por entero con la lucha por un logro. Lo lamentable es que el común hombre de acción se identifica estrechamente con su actividad. Si triunfa, se convierte en prisionero de la pauta social que define lo que se espera de él. Sus esfuerzos por alcanzar la cima lo han condicionado habitualmente para que se identifique con el carácter establecido de su rol social o profesional y con los intereses y el modo de vida de todos cuantos pertenecen a su clase o grupo. Obtuvo lo que deseaba. Halló amigos en función de sus logros socioprofesionales. Quizás se incorporó a cierto club, aprendió a disfrutar determinados tipos de actividades culturales, o pertenece a un partido político o a una cofradía que le abre sus puertas porque triunfó. Pero él deberá estar siempre alerta, pues este partido o cofradía deberán ser cortejados a fin de lograr más, producir más y engrandecerse cada vez más. Por otra parte, si un hombre se sintió frustrado en sus esfuerzos o derrotado por un sistema al que llega a despreciar o aborrecer, encuentra a sus amigos entre los hombres y las mujeres que comparten su actitud de descontento y resentimiento. Entonces, se convierte en un rebelde o quizás en un activista y revolucionario. O puede ser simplemente un hombre animado por un celo reformista, por esa clase de reforma liberal que él confía en realizar dentro de la estructura de su profesión o de las posibilidades legales brindadas por una especie de constitución implícita o bien explícita. El tipo de ideales en favor de los cuales un individuo trabaja como reformista o revolucionario puede haber sido construido a través de varias clases de experiencias, en el ambiente de su infancia, en su hogar, con sus seres queridos, mientras cumplía el servicio militar, con socios y colaboradores, a través de contactos con otras culturas o con hombres religiosos inspirados, y mientras realizaba sus deberes socioprofesionales. En realidad, puede estar comprometido cada sector de la actividad, cada casa de su mapa natal. Pero el tipo de experiencias de la 11ª casa se refiere específicamente a la exteriorización de los ideales de un hombre en relación con quienes comparten estos ideales. Estas personas son sus compañeras, son los amigos que operan dentro de una organización socioprofesional o que luchan contra esta. Hablando estrictamente, esto es lo que son los amigos, pues la amistad, al menos en el sentido de esta casa 11ª, no se basa tanto en apegos puramente personales, los tipos de relación de las casas 5ª y 7ª, como en una orientación compartida y usada eficazmente, lo cual significa disfrutar las pautas colectivas o rebelarse con estas. Una actitud rebelde o un profundo descontento con el statu quo son resultado de un problema básico inherente a todas las condiciones de la 10ª casa. Esencialmente, esta es la dificultad de conciliar o ajustar satisfactoriamente dos factores contrarios en cualquier situación social, que se estabilizó o incluso se cristalizó, haciendo surgir el formalismo, la rutina burocrática y los privilegios. Por una parte, está el valor de la libertad individual y de la iniciativa o la imaginación personal. Y por el otro, los requisitos establecidos del oficio mismo y el impulso hacia la perfección en cualquier desempeño público. El problema puede resolverse de manera negativa cuando la sociedad procura convertir al individuo en un esclavo de su oficio, haciendo de él el despersonalizado diente metálico de una máquina,
o cuando el individuo llega a pensar que el poder y la autoridad de su oficio le pertenecen y ha de usarlos a su antojo. Los resultados de estas soluciones negativas de los problemas de la 10ª casa condicionan las experiencias de la 11ª casa. Pueden producir rebeldía o abusos por parte de los poderosos o los ricos que, a su vez, inducen la rebeldía de los menos favorecidos y de los de abajo que están resentidos. Como dije, todas las instituciones sociales desarrollan una potente resistencia al cambio. Empero, deben cambiar cuando sus productos negativos resultan insoportables. Estos productos pueden ser física, psicológica o espiritualmente insoportables. En cualquier caso, no puede detenerse un proceso universal. No puede detenerse la transformación de una tendencia abiertamente dominante en su contrario. Surgen hombres y mujeres que encarnan ese proceso de repolarización radical de los valores sociales y, en la mayoría de los casos, de destrucción de instituciones y grupos o clases privilegiados. Estos hombres y mujeres son los espíritus prometeicos que encarnan la fuerza uraniana de una metamorfosis implacable, una fuerza secundada por la compasión neptuniana y la devastación de las catarsis plutonianas que no dejan nada intacto. Y no queda un solo ídolo en pie. Son los iconoclastas, pero también son los grandes soñadores de transformaciones a menudo prematuras. Habitualmente se los persigue. Pueden experimentar el martirio y tal vez el renacimiento. La 11ª casa es seguida por la 12ª y una vez más por un nuevo comienzo en una experiencia de creación propia de la primera casa. Lo que está absolutamente lleno deberá vaciarse antes de que pueda tener cabida un nuevo crecimiento, un nuevo contenido. Pero siguen en pie las preguntas eternas. ¿Cuánto podrá salvarse de lo que es viejo? ¿Cuánto valía esa pauta que ahora está cristalizada y yerta y que gozaba de frescura y vitalidad? ¿Cómo podremos salvar a la semilla, a la cosecha espiritual de las experiencias del pasado? Para responder a esta pregunta es necesaria una indagación aguda, penetrante, intensa, pero objetiva dentro del valor fundamental de muchas cosas que la sociedad dio durante tanto tiempo por supuestas. El historiador, dotado de una visión holística y de una percepción de los cambios estructurales, tiene que cooperar con quien se encarga de escarbar por ahí, pero en un nivel emocional y apasionado. Ambos se desempeñan en función de la actividad de la 11ª casa, pero de modos diferentes. Ambos son necesarios al final de un ciclo. Hay hombres y mujeres que se dedican a dramatizar el descontento y la protesta. Sin duda, algunos de ellos gozan con la tragedia y buscan la revolución como un modo de vida. Los poetas y los novelistas hallan la fama desnudando lo sórdido y lo decadente, incluso dentro de sí mismos. Este modo es también necesario, pues la inercia del vulgo es verdaderamente espantosa y hay que sacudirla de alguna manera. Pero el proceso más profundo es siempre, simbólicamente hablando, el de transformar un círculo en una espiral, o sea, el de imposibilitar que la historia se repita. Un punto que se mueva circularmente retornará con exactitud a su posición inicial, pero si sigue en espiral, el retorno tiene lugar en un nivel más alto o incluirá un ámbito más vasto y es de esperar que más armonioso. Una inclusión mayor es un desafío perturbador para el privilegio y la posesión exclusiva, de modo que la lucha continúa. Y la gran clave de la victoria y del progreso consiste en vencer el temor. El temor máximo puede ser el de que uno pierda su preciosa identidad como ego individual. En todas las casas sucedentes ha de abandonarse al aspecto negativo, como el de un ser relativamente aislado. El aliento puro de la individualidad potencial, relacionado con el ascendente, se aferra a su estatus aislado y a su orgulloso anhelo de originalidad. Deberá renunciar al menos a algún reclamo cuando tenga que usar materiales que una larga línea de antepasados construyó o depuró, segunda casa. Materiales que como factor espiritual juzgó inferiores y que solo habría de usar según su antojo. En la 5ª casa, la experiencia del deseo emocional o de la pasión y del cuidado de los hijos
puede significar una renuncia al orgullo del ego, la renuncia a la seguridad, al hogar, al arraigo, asuntos de la cuarta casa. En el tipo de experiencia de la octava casa, desaparece el deliquio de la luna de miel, séptima casa, pues su exclusivismo y su hechizo son exigidos rudamente por las demandas de cooperación y por las presiones del mercado. Finalmente, en la undécima casa, el individuo deberá renunciar al espectáculo del triunfo, al poder especial y al privilegio de la posición, décima casa, cuando alimenten el orgullo y el boato, si él ha de afrontar la realidad y aceptar la posibilidad del renacimiento. Él podrá mantener su posición durante largo o corto tiempo, pero todo lo que se basa en posesión exclusiva, orgullo y vanagloria a través del uso egoísta del poder social, afronta una descomposición y una muerte inevitables. Una muerte que, cuando llegue la hora, dirigirá una enorme hueste kármica hacia el nuevo nacimiento. El momento de la opción se conoce a través de experiencias que pertenecen a la undécima casa, pero esa opción ha sido condicionada por experiencias cruciales relacionadas con las casas segunda, quinta y octava. Entonces, las casas cadentes testimonian la consecuencia de estas opciones. En la duodécima casa encontramos el resultado final, la semilla de todo karma futuro.